y a través de tu Hijo amado Jesucristo nos presentamos, recordando que de no haber sido por su obra allí en la cruz, de no haber sido por la resurrección de entre los muertos, Señor, hoy nosotros no tendríamos el privilegio de poder estar aquí, no tendríamos, Señor, la capacidad de poder acercarnos a ti. Como iglesia, hoy nos presentamos y hoy venimos delante tuyo clamando para que seas tú obrando a través de tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo dando luz a nuestras vidas a través de lo que tú ya has revelado en la Escritura. Ayúdanos como familias a crecer, ayúdanos como miembros y creyentes a estar firmes y a tener convicción en las verdades escriturales. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta de una manera congruente, transparente y honesta, y que como iglesia seamos edificados a través de ella. Mi vida está en tus manos, Señor, pero tu palabra es la que debe ser respaldada, Señor, y tu verdad es la que debe ser expuesta, y tu nombre es el que debe ser glorificado. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como bien lo hemos hablado y lo hemos comunicado a la iglesia, venimos haciendo un estudio y venimos exponiendo temas conforme al tema principal, que es la familia en el propósito de Dios. Y como bien lo comunicamos hace unos días, vamos también a estar tratando un tema en diciembre, ahorita en este mes, y el libro de Hechos vamos a dejarlo en este mes, por así decirlo, aplazado, y en enero lo volvemos a retomar. Y vamos a estar mirando el día de hoy el tema que tiene que ver también con la crianza o la formación bíblica de los hijos. No sé si usted lo tenga ahí en pantalla, pero le he puesto un título a la enseñanza de esta mañana y es bajo el tema principal que hemos venido manejando, la familia en el propósito de Dios, ¿cierto? La formación bíblica de los hijos, y esta mañana vamos a estar mirando una disciplina equilibrada en la crianza de los hijos. Una disciplina equilibrada en la crianza de los hijos. Y quiero, antes de entrar a compartir una pequeña introducción, quiero recordarle lo siguiente. Quizá de pronto usted pensará, no tengo hijos, o pensará, mis hijos ya no están conmigo, pero yo quiero decirle algo. Todos estos temas son de gran edificación. Todos estos temas son de gran importancia para la iglesia y para la vida, tanto desde el niño hasta el adulto más adulto. Dios puede usar la vida de usted en cualquier momento para que lo que esté recibiendo de parte del Señor a través de la Escritura, usted lo pueda transmitir a otra persona. Entonces no piense o no permita que si hay algún pensamiento de que no, este tema no me corresponde porque no tengo hijos o porque mis hijos ya son muy adultos. No, el Señor habla a tiempo y habla afuera de tiempo también.
lo dice la Escritura. Quiero compartirle una pequeña introducción y es la siguiente. Vivimos en una sociedad actualmente donde hemos ido recogiendo la semilla que durante siglos se ha venido sembrando generación tras generación. Esa semilla que se ha vuelto un lastre para la humanidad. Esa semilla que se ha vuelto un caos para la sociedad. Esa semilla que se ha vuelto una pesadilla para las nuevas generaciones. Y aún también, ¿por qué no decirlo?, para la iglesia o para el cuerpo de Cristo que ha caído y ha sido partícipe durante años. Y aún han sido pocos los valientes dentro del cuerpo de Cristo, pocos los valientes, que el Señor ha permitido en su voluntad y providencia que se mantengan firmes en las verdades bíblicas, a pesar de los cambios tan drásticos que ha traído la cultura, y que esa semilla ha cauterizado las mentes de los nuevos seres que van naciendo en cada generación. Y quiero compartirle que esa semilla es la semilla del facilismo, la semilla del ocio, esa semilla es la semilla del poco esfuerzo, esa semilla es la semilla del no tener valor por las cosas. Y creo que todo esto ha sido causado primeramente por la falta de conocimiento en cuanto a lo ordenado por Dios, pero también por la falta de disciplina y formación dentro de los hogares, más cuando son cristianos y más cuando profesan seguir a Cristo como su Señor. Quiero contarles algo aquí que ha sido parte de la historia. En la historia encontramos aproximadamente para el siglo V la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Un imperio fuerte que todos quizá en algún momento hemos escuchado a través de lo que hemos estudiado. La caída del Imperio Romano en el siglo V a causa de la invasión de los bárbaros. Un imperio romano que se enorgullecía por sus ejércitos y por su poder. Y un imperio que fue invadido al punto de desaparecer. Invadido por campesinos bárbaros que se fortalecieron y se alzaron en armas para luchar contra la opresión que el mismo imperio romano traía sobre las vidas de aquellos campesinos, ¿cierto? Es curioso porque por muchos años se ha manifestado que esto fue por causa, o que este imperio, cayó por causa de la invasión de los bárbaros, como lo dije, ¿cierto? Por muchos años se ha manifestado eso. Pero realmente lo ocurrido, y hay otra parte de la historia que a veces no indagamos, hay otra parte de la historia y es verídica y hay algunos historiadores que la corroboran, fue que el imperio romano cayó por causa de que sus pueblos y gentes cayeron en el dominio de la falta de la autodisciplina. El imperio romano perdió el control, sus gentes se empezaron a consumir en el ocio, logrando así el ánimo por no trabajar y no proteger lo que ellos habían logrado. Se dedicaron a ejecutar tareas que no proyectaban su dominio, dando paso a la debilidad y dando paso a que muchos hombres crecieran en costumbres que dignificaban su hombría. Y las mujeres empezaron a ser independientes debido a la insensatez y a las debilidades que empezaron a mostrar los hombres del imperio. Note que había algo más de fondo, y en la historia esto casi no se cuenta. Siempre se ha narrado que la caída del imperio romano fue por causa de la invasión de los bárbaros, pero realmente que había algo más de fondo, eso fue lo que pasó. El imperio romano se debilitó internamente, desapareció porque sus costumbres empezaron a cambiar.
porque los hombres empezaron a ejercer trabajos que dignificaban su hombría y las mujeres empezaron a ser independientes en tareas que le correspondían solo a los hombres. Ahora, ¿por qué narro esto en esta introducción? Porque hoy en la actualidad pareciera que las cosas no han cambiado, sino que más bien se han acomodado más a estas ideas y a estos pensamientos. Pensamientos en las nuevas generaciones donde el trabajo tiene que ser muy bien remunerado, pero con poco esfuerzo. Pensamientos donde se quiere vivir una vida llena de privilegios a causa de estados o gobiernos que según ellos, los jóvenes o las nuevas generaciones, están los gobiernos o los estados en la obligación de brindarles todo lo que ellos soliciten. Y se nos olvida que tras la caída del hombre en el pecado, allí en el huerto del Edén, Dios le dijo al mismo hombre que con el sudor de su rostro comería del pan, denotando que ahora todo iba a conllevar o todo iba a requerir de un esfuerzo para el sostenimiento de sus generaciones. Como bien lo acabamos de decir, o como bien lo acabo de decir, todo esto es por falta de conocimiento y por falta de la disciplina e instrucción que tenemos como padres, que tenemos como responsabilidad en casa. La Escritura es clara cuando el Señor a través del apóstol Pablo le está recordando aquí en este pasaje que tenemos de base a la carta que le escribe a los Efesios. Es clara la Escritura cuando el Señor nos recuerda. Y Pablo le escribe a los creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso y que al parecer aquellos creyentes, dentro de todas las cosas que estaban viviendo, podrían estar pasando también por estas situaciones. Y Pablo les recuerda a los padres el obrar con disciplina en la crianza de los hijos. El obrar con disciplina en la crianza de sus hijos, en su formación y en su educación. Cuando se nombra la palabra disciplina, ¿cierto? Lo primero que viene a nuestras mentes, ¿qué es? Cuando se nombra la palabra disciplina, lo primero que viene a nuestras mentes, ¿qué es? No sé si a usted, pero a mí, lo primero que se me viene a la mente es rigurosidad, o castigo, ¿cierto? Es lo primero que se viene a la mente. Y esta rigurosidad o castigo es por haber cometido una falta. Y quiero decirle algo, la palabra disciplina sí tiene que ver con eso, pero no enteramente, aquí en este pasaje. Aquí hay algo bien interesante, y es que la disciplina, en cuanto a castigo, viene por una implicación de una tarea que deben ejercer los padres en la crianza de los hijos. Viene por una implicación de una tarea que deben ejercer los padres en la crianza de los hijos. Es interesante. La palabra disciplina aquí, en este pasaje, viene del griego paideia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Note, educar, enseñar, entrenar o formar en algo. Educar, enseñar, entrenar o formar en algo, ¿cierto? Y como dije hace un momento, es muy interesante porque esto nos va a ayudar a aclarar un poco sobre lo que el Señor nos quiere recordar y hablar en esta mañana. Antes de profundizar un poco más en esto, quiero que miremos lo siguiente en el versículo. Si usted y yo nos damos cuenta, Pablo hace una referencia negativa y otra referencia positiva dentro del versículo, ¿cierto? Si usted y yo nos damos cuenta, Pablo hace una referencia negativa y una referencia positiva. Miremos primero la referencia negativa, que dice la parte A del versículo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí nota la referencia negativa? Pablo le dice a los padres que no provoquéis a ira.
hace una referencia negativa en cuanto al funcionamiento de la crianza que deben tener los padres con sus hijos. ¿Esto de qué requiere? De que los padres no deben provocar a ira, que también hace referencia a lo que el mismo apóstol Pablo habla a los colosenses en el capítulo 3, versículo 21. Si usted lo tiene ahí en pantalla, lo puede corroborar. Dice el apóstol Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Básicamente lo que la Escritura nos desea transmitir en este aspecto a los padres es que no irritemos, es que no provoquemos a nuestros hijos a que tengan resentimiento, y es que en la tarea de disciplinar, usted y yo como padres debemos de buscar un equilibrio para no exceder los límites y llegar a extremos que pueden desencadenar en situaciones adversas a la que usted y yo como padres deseamos ver en nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nuestra disciplina, usted y yo no exasperemos, que nuestro trabajo de crianza, usted y yo no irritemos como padres a nuestros hijos, que no los provoquemos a ira. Eso es lo que Pablo está transmitiendo en cuanto a la referencia negativa, ¿cierto? Pero antes de pasar a la referencia positiva del versículo, recordemos que Pablo y el Señor a quien se está dirigiendo al escribir esto es ¿a quién? A los padres. A los padres. Y si usted nota, dice padres. Pero aquí hay un sentido en donde él está involucrando ¿a quién? A papá y a mamá. A papá y a mamá. Y como hemos visto en esta serie y hemos aprendido, de responsabilidad principal de los padres hombres, la enseñanza e instrucción de sus hijos, pero también es responsabilidad de la madre de transmitir lo que el padre ha enseñado para que no se distorsione el enfoque de la formación y de la educación. Por lo tanto, cuando Pablo hace referencia aquí a que tanto padre como madre son responsables de la crianza en disciplina y en amonestación, está recordando esta loable tarea. Y también está recordando que los dos, tanto padre y como madre, son responsables de entrenar, formar y amonestar y o castigar correctamente a sus hijos. Recordemos lo que dice el Proverbio capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En la tarea de instrucción, en la tarea de entrenamiento por parte de los padres, debemos recordar que esto va ligado a la amonestación o al castigo como disciplina también, con el ánimo de que el hijo aprenda sin dar cabida a necedades, sin dar cabida a rebeldías, para que sus corazones sean reprensibles y no sean necios. Dentro de la formación, dentro del entrenamiento que debe tener papá y mamá, esto va ligado a la amonestación, como lo acabo de decir. Esto va ligado al castigo como parte de la disciplina, con el ánimo de que el hijo aprenda correctamente, sea entrenado correctamente, sin que se dé cabida a necedades o a rebeldías, con el propósito que el corazón del hijo sea un corazón reprensible y enseñable, mas no sea un corazón necio. Ahora quiero invitarlo a que miremos la referencia positiva que hace el apóstol Pablo en este versículo. Parte B de Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice la palabra: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere ahora hacer Pablo
¿O qué quiere ahora hacer el Señor a través del mensaje que da por medio del apóstol Pablo a la iglesia y hoy a nosotros? ¿Qué quiere ahora hacer el Señor? Lo que quiere es equilibrar las cosas. Equilibrar. Después de dar una referencia negativa, ahora busca balancear y darle un punto de partida a los padres para que ejecuten una labor justa y una labor equilibrada en la formación de sus hijos. Eso lo podemos ver ahí en el versículo. Criadlos en la disciplina nos lleva a dos cosas inicialmente. Como le dije hace un momento, aquí la disciplina en su significado también nos lleva a entender, que es un entrenamiento o que es una formación que los padres deben ejercer sobre sus hijos. La disciplina también es un entrenamiento o es una formación que los padres deben ejercer sobre sus hijos. Y esto quiero anclarlo un poco a lo que le transmití en la introducción hace un momento, ¿cierto? Quiero anclarlo un poco, y es que la falta de ejercer esta disciplina en casa hoy en día, tenemos hijos necios y tenemos hijos vagos en casa. Perdóneme la expresión, pero es así. Cuando lo miramos del punto de vista, vuelvo y digo, no del castigo ni de la reprensión, sino cuando lo miramos del punto de vista de la formación y del entrenamiento. Por falta de ejercer esta disciplina en casa, hoy en día tenemos hijos necios y tenemos hijos vagos en casa. Es una dura, pero es una fiel realidad. Las generaciones desde hace unos siglos atrás empezaron a crecer en el ocio y empezaron a crecer en el facilismo porque se acostumbraron a que todo lo tuvieran fácil y sin ningún esfuerzo. Es por eso, mis queridos padres, que hoy están aquí y que hoy nos escuchan, es necesario que formemos una disciplina en ellos, en los hijos. Es necesario que se formen disciplinas en ellos para que puedan defenderse y para que puedan formar hogares, si es la voluntad de Dios más adelante para sus vidas, para que ellos puedan formar hogares y puedan aportar a la sociedad, pero también puedan aportar al reino de Jesucristo. En el padre y en la madre está la labor de fomentar y enseñar tareas a sus hijos que les servirán para ser responsables y que les servirán para que aprendan a defenderse y a cuidar de sí mismos y también a cuidar de sus familias cuando el Señor se las conceda. Apunté aquí 4 cositas que nos pueden servir y nos pueden dar pauta para esta parte de la disciplina. Lo primero que apunté aquí es: madres, enseñen a sus hijos hombres. Óiganme bien, madres, enseñen a sus hijos hombres a hacer actividades hogareñas. Esto no los hará débiles. Así que los jóvenes hombres que están aquí en esta mañana, no me miren serio, porque el que usted aprenda actividades hogareñas no los hará débiles, jamás. Pero si las madres enseñan a sus hijos actividades hogareñas, a sus hijos hombres, esto sí los preparará para alguna labor como el cuidar a sus esposas cuando ellas no puedan o cuando ellas no tengan fuerzas en hacer este tipo de actividades. Labor como también, aunque le corresponde al padre, pero si en ocasiones no puede, labor como también cuidar de sus madres cuando ellas también presentan pocas fuerzas para hacer este tipo de actividades. Madres, enseñen a sus hijos a hacer actividades hogareñas. Y voy a abrir un paréntesis y voy a abrir aquí en este paréntesis ejemplos que hoy vemos en día. Jóvenes que les cuesta, por así decirlo, que les cuesta hacer actividades hogareñas, porque no han sido enseñados o porque creen que esto debilita su hombría. No, ¿de aquí a cuándo eso? Sabemos y hemos aprendido por los roles tanto de padre como de madre, hemos aprendido,
Pero eso no excluye a que los hombres aprendan disciplinas hogareñas con el propósito de que se puedan defender mañana, con el propósito de que ellos puedan cuidar a sus esposas cuando ellas en algún momento puedan presentar alguna debilidad en una enfermedad, puedan caer a cama. Pero si hay esposos que han sido, o hay hombres que han sido enseñados en esta parte, ellos harán un buen equipo. Y ellos harán estas disciplinas con amor y con agrado, porque para eso fueron entrenados. Otro punto que puedo transmitirle en esta mañana, y es, madres, enseñen disciplinas a sus hijas, que les haga entender su rol y que les ayude a desenvolverse bien en el llamado honorable que Dios ha hecho a la mujer. Llamado honorable de cuidar, llamado honorable de administrar, llamado honorable de criar y llamado honorable de ser ayuda. Madre, enseñe a sus hijas a esto. Enseñe a sus hijas a esto. Enseñe a sus hijas a depender de Dios, pero también enseñe a sus hijas a depender de un hombre. Porque así lo dice la Escritura. Primeramente de Dios, pero también de un hombre. Padres, enseñen a sus hijas mujeres a guardarse. Padres, enseñen disciplinas en ellas que sean femeninas y que su delicadeza es un don que Dios les ha dado. Recordándoles lo que dijo el apóstol Pedro y lo que dice la Escritura, que deben ser cuidadas como a vasos frágiles, que ellas son damas coherederas de la gracia y que por lo tanto ellas deben recibir honor. Enséñeles lo que dice Pedro también, que su adorno y belleza no necesariamente debe ser el externo, sino el interno, ese adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Padres, enseñen a sus hijas mujeres esto, enséñenle estas disciplinas en casa. Padres, enseñen a sus hijos varones el principio del trabajo. Enseñen disciplinas laborales. Enseñen a sus hijos varones a ser buenos mayordomos de lo que Dios les pueda dar, recordando lo que dice el Señor en su palabra en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También decía el proverbista y también decía esto el autor de Eclesiastés. También he visto que esto es de la mano de Dios. Mis queridos padres, enséñele a su hijo que no hay nada mejor que bajo la voluntad de Dios y por el fruto de su trabajo pueda sentir satisfacción de ser un buen proveedor y de ser un buen administrador de sus ganancias. Abro paréntesis. ¿Cuántos de aquí hemos recibido nuestro primero, nuestro quinto, nuestro décimo salario porque ejercemos algún trabajo o hemos recibido nuestra paga porque ejercemos algún trabajo? ¿Cuántos? Muchos, por no decir todos, ¿cierto? Pero ¿cuántos hemos sentido satisfacción que al comprar no debemos nada a nadie, sino que todo ha sido fruto del esfuerzo, fruto del trabajo que el mismo Dios, como dice aquí, que el mismo Dios ha concedido y que esto es bueno de parte de Dios? ¿Cuántos hemos sentido esa satisfacción? Quiero que miremos también Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Mire, para complementar lo que venimos hablando.
y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda ¿qué? Su labor. Queridos padres, enseñémosles el principio del trabajo a nuestros hijos hombres. Enseñémosles a ser buenos mayordomos. Enseñémosles desde pequeños este principio para que ellos tengan valor de lo que están ganando y de lo que están haciendo. Siempre recuerdo este ejemplo. ¿Cuántos hemos manejado un carro prestado? Como es prestado y el dueño no nos está mirando, ¿cierto? Pero cuando es el carro de uno, estoy colocando un ejemplo dentro de muchas otras cosas que pueden pasar. Pero cuando es el carro de uno, andamos a 20, evitamos los huecos, porque sabemos que es pagar una suspensión, porque sabemos que es pagar un mantenimiento. Pero cuando no sabemos qué es eso, claro, no valoramos las cosas. ¿Y por qué coloco este ejemplo? Porque mi querido hermano y mi querido padre, debemos enseñar a nuestros hijos hombres a valorar las cosas. Debemos enseñar disciplinas como el principio del trabajo. Disciplinas como que para poder comer del pan debemos sudar. Debemos enseñar disciplinas en donde mostrarle que el trabajo no es deshonra, sino todo lo contrario, viene de la mano de Dios, como lo acabamos de leer. Eso debemos enseñar, mis queridos padres. En cuanto a la disciplina, nosotros debemos fomentar, nosotros debemos entrenar a nuestros hijos para que se preparen para estas tareas. Mirando esta primera parte de la disciplina, entonces viene lo siguiente: ¿cómo aplicaríamos la segunda parte de lo que implica la disciplina si no fomentamos la primera parte en nuestros hijos? ¿Me hago entender? Lo voy a decir de esta manera. Al mirar la disciplina desde la perspectiva final en cuanto a solo castigo y en cuanto a solo reprensión, estaríamos disciplinando injustamente, porque castigaríamos a nuestros hijos por algo en lo cual ellos no han sido entrenados, enseñados ni advertidos. ¿Cómo disciplinar a un niño porque su comportamiento es inadecuado cuando primero no le hemos formado una disciplina en él sobre lo que debe ser su forma de comportarse? ¿Me hago entender? ¿Cómo aplicar la disciplina en cuanto a corrección o castigo cuando nosotros como padres no hemos aplicado la primera parte de la disciplina, y es entrenarlos, formarlos y educarlos? ¿Cómo? ¿No estaríamos desequilibrando la disciplina? ¿No estaríamos disciplinando en cuanto a amonestación? ¿No estaríamos haciéndolo de una manera injusta? Recordemos que no debemos extralimitarnos a la hora de ejercer disciplina en cuanto al castigo. Quiero invitarlo a que miremos Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No podemos detener la disciplina a nuestros hijos, porque como lo dice la palabra, lo estaríamos ¿qué? Aborreciendo. En cuanto a castigo, ¿no? En cuanto a amonestación, en cuanto a reprensión. Pero tampoco, queridos padres, podemos disciplinar injustamente. No extralimitemos la disciplina. Tampoco podemos disciplinar injustamente sin primero haberles enseñado. Por eso el proverbista nos dice
que si los amamos desde temprana edad, mire lo que dice el proverbio, desde temprana edad los corregimos en cuanto al enseñarle y en cuanto a fomentarles disciplinas en ellos para que en el camino como padres podamos ir corrigiéndolos. Usted y yo debemos encontrar ese equilibrio a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Usted y yo debemos ver a través de la Escritura, como lo estamos viendo en esta mañana, que no podemos extralimitarnos y no podemos disciplinar injustamente si primero no hemos sido padres que hemos criado con responsabilidad. Hijo, no hagas esto. Y lo hizo, lo reprendemos, ¿cierto? Pero ¿acaso le enseñamos por qué no debía hacer eso? Hijo, hay que trabajar. Hijo, hay que esforzarse. Llegó a cierta edad, no lo hace. Pero ¿acaso le enseñamos desde pequeño el principio laboral? ¿Por qué debe entrenarse en disciplinas laborales? ¿Por qué debe entrenarse en disciplinas de trabajo y debe saber que para conseguir el pan que debe llevar a su casa mañana debe sudar y debe esforzarse? ¿Acaso enseñamos eso en casa? ¿Acaso hemos transmitido eso? Por eso usted y yo, mi querido padre, debemos entender que la disciplina no es solo con el corregir y el amonestar, sino la disciplina va más allá y tiene que ver con la formación y el entrenamiento que desde temprana edad usted y yo debemos hacer. Es ese equilibrio que el Señor nos da en su palabra y que Pablo le recuerda a los efesios para que podamos amonestarlos en el Señor. Es ese equilibrio que usted y yo debemos encontrar a través de la Escritura y por medio del Señor Jesucristo y a través de la luz que el Espíritu Santo nos da. Es ese equilibrio que solo la Escritura nos permite aprender a través de la justicia de Cristo para que podamos nosotros transmitirla y formarla en nuestros hijos. Entonces, como padres deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo podemos ejercer esta tarea de poder aplicar una disciplina correcta y equilibrada? Deberíamos preguntarnos cómo poder ejercer la tarea de poder aplicar una disciplina correcta y equilibrada. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente: y eso que debemos tener en cuenta es que usted y yo debemos ser testigos fieles de lo que enseñamos a ellos. Usted y yo como padres debemos ser testigos fieles de lo que enseñamos a ellos. A resultado o a respuesta de la pregunta de cómo podemos ejercer una disciplina correcta y equilibrada, es ser testigos fieles de lo que enseñamos a ellos. Quiero remontarme a un pasaje muy conocido, creo que todos e incluso podemos saberlo de memoria, y está en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién se le estaba dando esta promesa en ese momento? A los discípulos, a los seguidores de Cristo. ¿Y cuál era la promesa? Que iban a recibir un poder. ¿Cuál era el poder? El Espíritu Santo. Pero iban a recibir el Espíritu Santo con el propósito de que fueran ¿qué? Testigos. Y esa palabra testigos ahí tiene que ver con la palabra testimonio o manera de vivir. Usted y yo como creyentes ahora en Cristo que somos, debemos ser testimonios de su obra. Debemos testificar de esa obra en nosotros
que Dios ha hecho a través de Cristo, debemos testificarla a nuestros hijos. ¿Cómo buscar una manera equilibrada a la hora de ejercer disciplina en nuestros hijos? Siendo testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, siendo testimonio de lo que Cristo ha hecho a través del Evangelio en nosotros. Padres, ¿cómo podemos nosotros fomentar un entrenamiento en ellos cuando yo soy el principal causante de pereza o de ocio en mi casa? Padres, ¿cómo yo puedo ejercer o fomentar en ellos una instrucción o ejercicios espirituales, por así más bien decirlo, en esta área? Oración, lectura, cuando yo soy el principal causante de transmitir el ocio, la falta de lectura y la falta de oración en casa. Padres, ¿cómo yo puedo transmitir a mi hijo instrucciones o fomentar en ellos entrenamientos en disciplinas que le van a servir para su vida, como en lo laboral o como en lo hogareño, cuando yo en casa quizá no levanto una mano para poder ayudar en actividades cotidianas? ¿Cómo? ¿Cómo? Y quizá esto sonará a frases que de pronto a diario escuchamos en conversaciones, pero no, mi querido hermano, la Escritura nos está llamando a que nosotros debemos ser entrenadores y formadores de disciplinas en nuestros hijos. Entrenadores y formadores, educadores. Es más, la palabra aún tiene que ver ahí con maestros, porque el maestro no solo enseña, sino también que corrige. Si aquí hay pedagogos, me ayudarán. Anteriormente, yo recuerdo que uno iba al colegio, los que estudiábamos anteriormente, y era un respeto por los maestros, porque no solo nos enseñaban, sino también nos que corregían. Era un respeto, era impresionante. Y yo alcancé a estar en la época donde las tizas golpeaban duro. Alcancé a estar en esa época. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero ¿por qué pongo el ejemplo? Porque en la palabra de la disciplina tiene que ver con esto también, con ser maestro. Y para ser maestro, para ser un buen ejemplo, usted y yo debemos testificar como padres de la obra de Cristo en nuestra vida. Para ser un buen entrenador de disciplinas en nuestra casa. Para fomentar disciplinas en nuestros hijos, usted y yo debemos ser testigo primero de eso. Hijo, hay que trabajar. Que mi hijo vea en mí el ánimo por trabajar para llevar, como dice Eclesiastés 18, no lo tengo aquí, pero Eclesiastés 18, versículo 10. Para llevar y amar a mi esposa y alegrarme con el fruto de lo que he conseguido en mi trabajo. Debemos fomentar esto en nuestros hijos, pero primeramente debemos enseñar con nuestra manera de vivir, siendo testigos, siendo testimonios de lo que el Señor también ha formado en nosotros. Una persona que está en Cristo, con su boca, con sus actos, con su manera de actuar, está testificando a diario y está siendo ejemplo para los demás, más para con los de su casa. Usted no se ha preguntado, mi querido hermano hombre y mi querida hermana mujer, usted no se ha preguntado cuando de su boca o cuando de sus actitudes salen comportamientos o palabras que quizás no son precisas, usted no se ha preguntado que hay alguien que lo está mirando. Usted no se ha preguntado que hay un hijo o una hija que está atento a cómo usted se comporta y a cómo usted habla. Eso es una manera también de formar disciplina en ellos. Eso es una manera también de entrenar disciplina en sus vidas. Lo segundo que quisiera
compartir para que tuviéramos en cuenta en cuanto a la respuesta de cómo podemos ejercer la tarea de aplicar disciplina correcta y equilibrada es lo siguiente. Y es que una persona que está en Cristo es una persona que es llena del Espíritu Santo. Una persona que está en Cristo es una persona que es llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que está en Cristo ha recibido de su poder para que en esta tarea loable, pueda tener control sobre este poder. ¿Me hago entender? Una persona que está en Cristo es llena del Espíritu Santo. Ha recibido el poder del Espíritu Santo para que en la tarea loable de criar, de fomentar disciplinas en su hijo, esta persona debe tener control sobre este poder. Alguien dirá, pero eso no lo podemos hacer nosotros, y es cierto, no lo podemos hacer nosotros, pero sí debemos recordar algo que la Escritura nos ha manifestado. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no es un poder descontrolado. Ese poder que usted y yo hemos recibido no es un poder descontrolado. Más bien es un poder controlado por el amor y por el dominio propio. Pero que usted y yo en nuestras fuerzas no podemos controlar. Más bien usted y yo debemos entender que este poder es controlado a través de lo que Cristo hace en nosotros, por medio del carácter de Él. Si usted y yo leemos Gálatas capítulo 5 sobre el fruto del Espíritu Santo, encontramos allí en el fruto que una de las cualidades de este fruto o características o virtudes, ¿cuál es? El dominio propio. Y una persona, un padre, una madre que está en Cristo es un padre o una madre que está llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, a la hora de aplicar disciplina en sus hijos, es una persona que debe tener este poder controlado o bajo el dominio propio del Señor. Sabe que no se puede extralimitar, pero tampoco sabe que no puede ser permisiva o permisivo. Sabe que debe manejar un equilibrio, porque en ella o en él está el Espíritu Santo que también está o estuvo en el Señor Jesucristo. Entonces no podemos formar disciplinas en nuestros hijos sin primero ser testigos, pero también sin ser llenos de su Espíritu. Y tampoco podemos formar disciplinas o tampoco podemos amonestar o disciplinar a nuestros hijos sin primero ser llenos del Espíritu, para que a la hora de amar a nuestros hijos a través del castigo, lo hagamos sin ira, lo hagamos sin provocar en ellos desánimo y sin provocar en ellos conflicto. Por eso es necesario, mi querido hermano y mi querida hermana, que usted y yo entendamos que para poder ejercer este ejercicio de disciplina en casa, en la crianza de nuestros hijos, primero debemos ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Primero debemos ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Primero debemos ser ejemplo para ellos. Primero debemos entender que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y al cambiar esas vidas viene lo segundo. Usted y yo somos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y esto nos va a ayudar a que a la hora de disciplinar, a que a la hora de amonestar, podamos tener dominio propio, podamos tener amor,
podamos tener paciencia, porque en algún momento nosotros también fuimos jóvenes, en algún momento nosotros también fuimos niños, quizá desobedientes, necios y rebeldes, porque no teníamos la luz que hoy quizá el Señor nos está permitiendo tener. Por eso, para que usted y yo, mi querido hermano, mi querido padre, mi querida madre, podamos ejercer una disciplina correcta y equilibrada, tengamos presente esto que estamos viendo aquí en la Escritura. Que la disciplina no solo tiene que ver con corrección, que la disciplina no solo tiene que ver con amonestación, sino que primero la disciplina tiene que ver con ¿qué? Con entrenar, con educar, con formar. Pero para buscar el equilibrio correcto en la crianza en cuanto a esta disciplina, de formar, de entrenar en ellos y de corregir en el camino, debemos tener presente estas dos cosas. Ser ejemplos y que ahora somos llenos del Espíritu Santo, que nos va a dar un dominio propio a la hora de amar, corregir y amonestar a nuestros hijos. Es responsabilidad de que usted y yo como padres, al encontrar un equilibrio en esta parte de la vida, en la crianza, en la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, es necesario que entendamos que estamos formando hombres y mujeres que van a aportar, como lo dije en la introducción, que van a aportar a la sociedad, pero que también van a aportar al reino de Cristo, que testifiquen de su nombre. Mire, no sé si alguna vez lo he dicho acá, pero no sé si usted ha escuchado, o no sé si a usted le ha pasado, que llega a lugares a buscar trabajo, o llega a lugares escuchando que están dando trabajo. No sé si usted ha escuchado personas que han dicho, y no me recomienden cristianos porque esos son... No sé si lo ha escuchado, yo lo he escuchado. No me recomiende cristianos porque esos son... Y uno siente dolor. Y uno revisa y uno dice, ¿por qué estará pasando esto? Entonces saca uno conjeturas. Y dentro de las conjeturas que uno saca, uno dice, no eran verdaderos creyentes. Pero qué arriesgados somos al sacar esas conjeturas, ¿cierto? Más bien porque no sacamos conjeturas como estas. Quizá ha faltado instrucción. Quizá ha faltado que fomentemos disciplinas correctas en hombres y mujeres para que sean ejemplo del nombre de Cristo verdadero. Quizá ha faltado que se fomenten disciplinas en donde el principio laboral, por así decirlo, sea enseñado correctamente en ellos, para que ellos puedan ser ejemplo allí afuera. Ha faltado eso. A veces culpamos a los demás, culpamos a los entes de la sociedad, pero miremos hacia adentro la responsabilidad que tenemos como padres en cuanto al entrenamiento y formación que debemos ejercer en ellos. Porque qué fácil es descontrolarnos y qué fácil es pasar el límite en cuanto a la amonestación. Qué fácil es alzar la voz y qué fácil es poder cerrar las puertas de nuestra casa para amonestar a nuestros hijos cuando tienen conductas que no son honorables. Qué fácil es hacerlo. El Señor me manda que debo corregir y debo disciplinar. Sí, el Señor nos manda, pero vendría primero otra pregunta. ¿Acaso hicimos correctamente la primera parte de la disciplina? ¿Acaso hicimos correctamente lo que el Señor nos manda a entrenar y formar hijos? ¿Acaso lo hicimos correctamente? Y entonces viene la conversación con el Señor. Señor, pero conocí esto tarde. Ok, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Podemos empezar a corregir. Podemos empezar a tratar de encaminarnos en esta parte, mi querido padre, mi querida madre. Es hora de que empecemos a tratar de encaminarnos en esta parte y de que formemos disciplinas en nuestros hijos para que si mañana los amonestemos, no lo hagamos injustamente, sino lo hagamos conforme a lo que el Señor nos está mandando. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿amonestación en qué? En el Señor.
Por último, quiero dejarle lo siguiente, mi querido hermano. Quiero dejarle esta conclusión. Y es que solo aquel padre y aquella madre que ha encontrado en Cristo su refugio, que solo aquel padre y aquella madre que ha encontrado en Cristo su ayuda, que solo aquel padre y aquella madre que ha encontrado en Cristo su Salvador, podrá encontrar un equilibrio verdadero en la crianza con disciplina y con amonestación del Señor. Solo aquel padre que ha encontrado en Cristo su libertad podrá encontrar un equilibrio verdadero en la crianza con disciplina y amonestación. Y esto es un llamado, mi querido amigo, que nos acompaña hoy y quizá que nos escucha hoy. Esto es un llamado a que no te niegues ni endurezcas tu corazón al llamado que te está haciendo Cristo. No te niegues ni endurezcas tu corazón al llamado que te hace Cristo. Esto es un llamado, porque notemos la responsabilidad, si tienes hijos, notemos la responsabilidad tan grande que tenemos. Pero notemos que al empezar a ejercer esta responsabilidad a través de las enseñanzas del Evangelio de Cristo, usted y yo podemos empezar a enmendar y a corregir lo que quizá hemos venido haciendo mal. Y evitar, por así decirlo, evitar mañana dolores de cabeza, evitar mañana situaciones que aunque no corresponden de nuestra voluntad, pero en medio de nuestra obediencia, quiera el Señor en su misericordia y en su voluntad permitir que nuestros hijos crezcan conforme a como nosotros enseñamos la Escritura en ellos. Quiera el Señor. Pero si con Cristo no es fácil, ahora sin Cristo es imposible. Es imposible. Solo a través de Cristo usted y yo podremos encontrar el verdadero equilibrio en la crianza con disciplina y con amonestación del Señor. Quería dejarles esto como conclusión y que el Señor nos ayude en tan loable responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina, no solo en amonestación, como lo vimos, sino también en formación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.